Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra, tu poderosa palabra. Ayúdame a expresar claramente tu palabra, Señor, y este mensaje maravilloso. Y prepara nuestros corazones y abre nuestro entendimiento a tu voluntad. Y te damos gracias por tu poderosa y hermosa palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Pues, amada familia, estamos en este momento donde nuestro Señor Jesucristo ya resucitó, ya se les apareció varias veces a sus discípulos, y estamos en este momento donde el versículo 21, vamos a retomarlo desde el 1, capítulo 21, de Juan, versículo 1. Después de esto, Jesús se les apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Este lago de Tiberíades, o también llamado Mar de Galilea, es la zona ahí en el Mar de Galilea, exactamente el mismo lugar donde nuestro Señor Jesús los llamó a ser discípulos 3 años antes. Y dice, y sucedió que de esta manera estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Jacobo, y otros 2 discípulos. Y Pedro dice, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Esto ya lo vimos, lo empezamos a ver el domingo pasado. Pero esta mañana vamos a retomar precisamente este estudio en esta historia maravillosa. Y recordemos que Pedro, Juan y Jacobo y los pescadores, los discípulos, se van a pescar esa noche y no pescaron absolutamente nada. Y eran pescadores, estaban en el mar de Galilea y no pescaron absolutamente nada durante toda la noche. ¿Ok? Ahora, esto 3 años antes, así como en las películas, 3 años antes había sucedido algo similar. En Lucas capítulo 5 nos describe este acontecimiento también. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el de Tiberíades, el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Estaba ahí Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, estaban ahí limpiando y viendo a Jesús predicando, y ellos todavía no eran sus discípulos, ellos eran pescadores que estaban limpiando sus redes porque no habían pescado nada esa noche, exactamente igual que 3 años después. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Estaba Jesús predicando. Los discípulos estaban allá limpiando sus redes. Y Jesús se le acerca a Pedro y le dice, oye Pedro, ¿me prestas una de tus barcas para predicar? Y Pedro dijo, pues sí, agárrala, adelante, ¿no? Entonces ya Jesús se sube a la barca, se sienta en la barca, alejan un poco la barca de la orilla y Jesús empieza a predicar desde la barca de Pedro. Ahora, estaban las multitudes ahí escuchando el evangelio, pero cuando termina de hablar Jesús, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pedro, otra vez ve, yo sé que ya lavaste, ¿no? Ya lavaste las redes. El clásico de que vas a algunas hamburguesas y ya lavaron la plancha, ¿no? ¿Me das 2 para llevar? Pero ya lavé la plancha, ¿no? O el clásico de que ya limpiaste la cocina como mamá y bajan los niños así el sábado, ¿qué vamos a desayunar? Y tú, ya limpié la cocina, ¿no? O sea, imagínate, ya habían lavado las redes, estaban desanimados, no habían pescado nada. Y Jesús le dice, Pedro, ve otra vez y echa las redes. Y entonces le dijo, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Te suena? 3 años antes, la misma historia. Mas en tu palabra echaré la red. En tu nombre echaré la red. Y esto está maravilloso. Pedro y los pescadores, Juan, Jacobo, intentaron
trabajaron duro y no hubo fruto, y no hubo nada. Pero cuando Jesús se los dice, ok, está bien, vamos otra vez. Y ahí van. Mas en tu palabra, en tu nombre echaré la red. Y el versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron con gran cantidad de peces, y su red se rompía de la cantidad de peces que había precisamente en esa red. Entonces hicieron señales a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Se llenaron las dos barcas de la cantidad de peces, y a tal grado que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabes? Fíjate nada más, estuvieron toda la noche pescando. Ellos son pescadores, tienen toda la experiencia, saben lo que hacen, y no pescaron absolutamente nada. Y de día, cuando Jesús está predicando en la mañana, pero Jesús les dice: otra vez hazlo, pero ahora en mi nombre, ok, en tu nombre echaré la red. Y resulta de que hay una cantidad de peces impresionantes que no pueden sacarla. Tienen que pedir ayuda. Llega otra barca, se llenan dos barcas y se están hundiendo las dos barcas de la cantidad de peces que hay. Pedro sabe que esto no es normal. Pedro sabe que esto no fue natural, que esto no es posible. Yo soy pescador, tengo experiencia, sé que esto no es natural. Sé que lo que él hizo es un milagro. Pero yo también sé quién soy yo. Soy un vil pecador. Y Pedro va y se arrodilla delante de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate, Señor. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y como les dije el domingo pasado, no dejaron ahí 5 peces, no, dejaron 2 barcas llenas de pescados. ¿Qué equivale 2 barcas llenas de pescados para pescadores? Tal vez el sueldo de 6 meses de trabajo. Tanta lana era, tanto dinero era, que tal vez uno que tuviera un corazón equivocado diría: no, hombre, y ahora sí ya, háblale a mi esposa y dile que compramos la casita que ella quería. Ahora sí, ¿qué día es hoy? Sí, hoy hay venta nocturna, vámonos. No, ¿qué? Sí, no, ahorita ya. Y Jesús les dice: te voy a hacer pescador de hombres, Pedro. Y bien Pedro pudo haber dicho: ¿sabes qué, Señor? Me encanta la idea. Nomás déjame vender estos pescados, ponerlo a 28 días, y con las ganancias, con eso mantengo a mi esposa y hago uno y compro otras lanchas. Con toda esta ganancia puedo comprar otras lanchas, ponerlas a chambear, y entonces ya tengo yo ingresos activos. Y entonces yo ya con esa lana te voy a servir con todo gusto. Yo voy a servir al Señor, pero ya tengo mi colchón, ya tengo estabilidad económica. Nada más déjame vender estos peces, esta cantidad de peces. Pero ¿sabes qué pensó Pedro? Cuando tú dejas algo por ir por algo, otra cosa, es porque valoras más la otra cosa que eso que estás dejando, ¿cierto? Pedro vio esas 2 lanchas llenas, igual que Jacobo, igual que Andrés, igual que Juan. Vieron las lanchas llenas de peces y dijeron: prefiero caminar contigo, ser tu discípulo. Y dejaron las lanchas llenas de peces y dijeron: vámonos.
Te seguiré, Señor. Si esto tú hiciste en un momento, ¿qué me espera a tu lado? Esto es nada. Y dejaron todo y le siguieron. Ese acontecimiento fue 3 años antes de lo que estamos estudiando ahorita. Porque fue cuando Jesús estaba empezando su ministerio y estaba Jesús apenas llamando a sus discípulos. Pero ahora, 3 años después, Jesús ya murió, ya resucitó. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, los pescadores, ya resucitó nuestro Señor, pero ahora nos están persiguiendo. 3 años después dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues a regresarnos a Galilea. Y ahí regresan a Galilea otra vez. ¿Y qué sabemos hacer? Pues pescar. Pues vamos a pescar. Y ahí estaban pescando. Y esa noche dice, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Y los demás dijeron, nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí, se embarcaron. Pero esa noche, adivina qué, no pescaron nada. Otra vez. 3 años después se repite la misma historia. Y tal vez estaban desanimados. En el caso de Pedro, como lo vamos a analizar más adelante, pues es obvio, ¿no? Dijo, yo contigo hasta la muerte, Señor, y no lo negó 3 veces. Sí. Por lo tanto, pues seguramente estaba desanimado, seguramente estaba, ¿sabes qué?, avergonzado con nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que iba a ser pescador de hombres, pero yo le fallé, ya no soy digno. Y los demás discípulos, salvo Juan, porque Juan sí estuvo al pie de la cruz, pero todos los demás, ¿dónde estuvieron? Escondidos, con miedo. Hasta Tomás, después de resucitado, no creía que Jesús haya resucitado, dudó de la palabra. Por lo tanto, todos ellos seguramente estaban avergonzados. Te fallamos, Señor. Vimos tus milagros, escuchamos tus predicaciones, vimos a Lázaro resucitar, vimos la multiplicación de los peces y los panes, vimos a Pedro caminar sobre el agua, vimos que tú calmaste la tempestad. O sea, los milagros los vimos una y otra vez. ¿Y sabes qué? Te fallamos. Y ahora que se cumplió lo que tú ya nos habías dicho, que resucitaste al tercer día, nos escondemos y tenemos miedo. Te fallamos. Pensamos que podíamos ser pescadores de hombres, pero la realidad, Señor, es que te equivocaste con nosotros. Somos unos viles pescadores. Y entonces se regresaron a pescar. Pero adivina qué. Dice la palabra de Dios en Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 11:29, que son irrevocables los dones que Dios da, son irrevocables, y el llamamiento que Dios da es irrevocable. Por lo tanto, esa promesa que Dios les dio, ese llamamiento que Dios les dio y esos dones que los va a dar, ¿sabes qué? Son irrevocables. Pedro, Juan, Jacobo, les dije que iban a ser pescadores de hombres. Yo no me he olvidado de eso. Fallaste, sí, fallaste. Pero yo no me he olvidado de lo que yo te prometí. En Mateo capítulo 26, versículo 31, dice: entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Les está diciendo a los discípulos: esta noche me van a apresar, me van a golpear, me van a crucificar, y todos ustedes van a huir y se van a esconder. Pero fíjate lo que les dice: pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Después de que resucite, ya sé dónde van a estar, escondidos en Galilea. Ahí van a estar. Y ¿sabes qué? Yo voy por ustedes. Voy a ir por ustedes a Galilea. Y esto es algo hermoso, porque cuando vemos cómo Cristo sabe de antemano que van a fallar, y aún así los elige. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Pedro iba a fallar? Claro que sí. ¿Tú crees que Jesús no sabía que los discípulos iban a fallar y que se iban a esconder y que iban a tener miedo? Claro que sí. Y el llamamiento de Dios no depende de nosotros, depende de Él. Su llamado, su soberanía, porque a Él le place tan. No depende de nosotros.
Jesús sabía que ellos iban a fallar. Y sabía a dónde iban a correr a esconderse. Y Jesús les dijo: y voy a ir por ustedes ahí a Galilea. Y me encanta que todo lo tiene planeado nuestro Señor. Y aún cada vez que tú has visto en la Biblia la diestra del Señor y la diestra del Señor, ¿qué significa eso de la diestra del Señor? La derecha, la diestra del Señor. ¿Qué significa? A veces significa poder, a veces significa autoridad, a veces significa salvación, pero tiene que ver la diestra de Dios con eso. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, cuando Jesucristo se muestra físicamente a Juan, y Juan cae con terror delante de Jesús al verlo ya físicamente como Él es, no como hijo de carpintero, sino como el Hijo de Dios, con sus rostros como llama de fuego, con sus pies como refulgentes, como en horno, como de bronce bruñido, con sus ropas blancas, con su cinto en el pecho de oro, con sus cabellos blancos y resplandeciendo su rostro más que el sol a mediodía. Entonces, cuando Juan lo ve a Jesús como Él es, cae de terror ante Él, y Jesús dice: extiende su diestra, extendió su mano derecha sobre Él. La derecha del Señor, o la diestra, representa muchas veces su poder, su protección, su sanidad, su poder, su autoridad. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que cuando Jesús se aparece en la orilla, porque ellos estuvieron toda la noche intentando pescar y no pescaron nada. Y dice el versículo 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Estaba amaneciendo apenas, estaba oscuro. Estaba la barca con los discípulos desanimados porque no habían pescado nada. Y voltean, y en la orilla había una persona que les decía: hey chicos, ¿pescaron algo? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Y Él les dijo: echad la red. ¿Hacia dónde? A su diestra. Echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. ¿Te acuerdas de esta escena, mi querido Pedro? 3 años antes. Ahora vemos otra vez que Jesús tiene todo poder y todo control y toda autoridad. Estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada, pero nada más Jesús les dice, y los peces, mira, es increíble el poder y la autoridad de nuestro Dios, que a los peces les dice: toda la noche escóndanse. Y ahí andan los peces: ahí viene la barca, hazte para acá, ¿no? Pero nada más Jesús dice: echen la red a su diestra, a la derecha de la barca. Y entonces, como si Jesús les dijera: ahorita, métanse ahí. Y ahí van todos los peces, y se meten a la red, y no la podían ni sacar de la cantidad de peces que había. Jesús tiene todo poder y toda autoridad. Amada familia, que nunca se te olvide. Hay otro pasaje en Mateo capítulo 8, donde están los discípulos en la barca y tienen miedo porque hay una tormenta durísima, y Jesús se mete y está dormido. Imagínate el nivel de cansancio de nuestro Señor Jesucristo, que estaba dormido en una tormenta, y aún los pescadores tenían miedo de la tormenta. Hijo, si tú y yo nos subimos a una lanchita de Xochimilco y se mueve, te da frío. Pero para que un pescador tenga miedo de una tormenta, es porque de plano estaba durísima. Y despiertan a Jesús y le dicen: Señor, disculpa que te molestemos, ¿verdad? Pero no te molesta que nos moriramos aquí. O sea, estás viendo cómo está la tormenta y tú dormido. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se levanta nuestro Señor y les dice el versículo 26, y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
¿Quién es aquel que a la muerte le dice suelta a Lázaro? ¿Quién es aquel que aún a la materia la hace multiplicar entre los peces y los panes? ¿Quién es aquel que calma al viento y tiene autoridad sobre el viento y sobre el mar? ¿Quién es el que tiene autoridad sobre los peces para decir esta noche no y ahora sí, esta mañana todos ahí? ¿Quién es el que tiene toda autoridad y todo poder? El creador de los cielos y de la tierra, el creador de los bosques y de los mares, el creador de las galaxias y las constelaciones. Aquaman no los creó y los peces lo obedecen. Sabes, nuestro Dios, nuestro creador, tiene todo poder y toda autoridad sobre todos y sobre todo. Y cuando entiendes este concepto, descansas. Porque no existe autoridad que no esté bajo la autoridad de Dios, le guste o no. Jesucristo se lo dijo a Pilato. Poncio Pilato, ¿qué no sabes? Tú no me contestas a mí. ¿Qué no sabes que yo tengo el poder para destruirte y para perdonarte la vida? Y Jesús, ¿qué le contestó a Pilato? No tendrías ninguna autoridad si no te fuese dada por mi Padre. Tómala. ¿Sabes? Nuestro Dios, nuestro Jesús tiene todo poder y toda autoridad sobre la creación, sobre todo. Él gobierna, Él reina. Y cuando entiendes este concepto, y lo voy a traducir en algo muy cotidiano, tú como empresario vas a vender un producto, tú como persona física vas a ir a pedir trabajo y estás en la oficina esperando en la antesala a pasar a que presentes tu currículum y en la entrevista de trabajo. O tú como empresario vas a presentar un proyecto para ver si te lo compran y estás todo nervioso y todo. ¿Sabes qué? Debes de tener claro estos pasajes. Hay alguien que está sobre cualquier autoridad y ese es mi Señor Jesucristo. Él abre puertas y nadie las cierra. Y Él cierra puertas y nadie las abre. Él tiene todo poder y toda autoridad. Y cuando vayas a pedir trabajo, o vayas a presentar un proyecto, o vayas a hacer lo que vayas a hacer con quien sea, puedes ir con esa confianza, decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y venga lo que venga y pase lo que pase, mi Dios reina sobre todo el universo. Y para mayores informes está el libro de Daniel capítulo 4. El rey Nabucodonosor, hasta que no dobló sus rodillitas y dijo, ahora sé que tú gobiernas el reino de los hombres. Nuestro Dios vive y reina y tiene todo poder y toda autoridad. Jesús tiene todo poder y autoridad. Nuestra provisión, el pan que nos comemos cada día, es por su voluntad y es por su misericordia. Toda nuestra provisión proviene del Señor. Nuestro cuidado proviene del Señor. El propósito de nuestras vidas proviene del Señor. Y Él les dijo, echen la red de este lado. Echaron la red y adivina qué, ya no la podían sacar de tantos peces. Y ahí es cuando Juan, me salió la tonadita. Ahí es cuando, y sí, dice sí, ¿verdad? Sí, pues. Y me acorazado de este lado así, ¿no? Ahí es cuando Juan, literalmente, están tratando de sacar los peces y no pueden. Y ahí Juan le cae el 20 y dice, Pedro, esto ya lo hemos vivido, esto ya lo hemos pasado. Es el Señor el que está en la orilla, es el Señor. Y entonces Pedro, cuando escucha eso, dice, es cierto, esto ya lo vivimos hace 3 años cuando Él nos llamó. Y entonces él estaba sin ropa, me refiero tal vez sin playera, y se viste, se pone la ropa. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, como para variar de Pedro, ¿verdad? Y entonces se echa al mar para ir nadando a la orilla. Pero dices, qué romántico es esto. Pues no. ¿Por qué? Pues porque en aquel entonces usaban túnicas.
¿Alguna vez has intentado nadar con una cobija arriba de ti? Imagínate eso. Pero Pedro, emocionado, se viste y se avienta al mar, muy, muy de Pedro, y dice: tengo que llegar a la orilla, ¿no? Y ahí va con toda la ropa pesándole y todo, y va nadando. Y era aproximadamente entre 70 y 100 metros. Y ahí va Pedro. Y los demás discípulos, ¿qué dice? Y los otros discípulos vinieron con la barca. Seguramente Pedro iba, y ellos. Pedro le encanta aventar el drama, ¿no? Impulsivo y dramático Yo, Señor. Ya está tratando de flotar de a perrito y todo, y los discípulos acá. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, entre 70 y 100 metros. No se ponen de acuerdo, hay algunos que dicen 70, otros 80, otros 100, pero más o menos esa es la distancia. Y al descender a tierra, ¿qué fue lo que vieron? Ya cuando bajaron todos los discípulos y ya por fin llegó Pedro, ¿qué encontraron? Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Nuestro Señor Jesús les había preparado el desayuno a sus discípulos. Y esto está increíble. Nuestro Señor Jesús ya les tenía preparado el desayuno. Ellos andaban toda la noche tratando de sacar un pez y Jesús ya con los peces aquí. Esa fotografía nos grita que Jesús no nos necesita. No necesito sus peces, chicos. Aquí yo tengo para darles. Y no pescaron nada toda la noche. No se preocupen, yo les doy. Échenla de este lado la red. Y pescaron muchísimos peces. Sabes que toda la provisión viene de Cristo. Toda la provisión proviene de Cristo. No necesitan nuestros peces. Y esto es algo que mi querido Toño, ahorita que oró por los diezmos y las ofrendas, estaba diciendo. Dios no necesita nuestro dinero. Ya sea a través de mí o a través de otra persona, Dios va a proveer para sus propósitos. Dios no necesita que yo predique, ya sea a través de mí o de otras personas, pero Dios va a enviarles el mensaje a toda la gente. El que gana soy yo. Dios no me necesita, pero Dios me permite formar parte de sus planes. Entonces el bendecido soy yo cuando digo: Señor, heme aquí. Ok, ve y predica mi palabra. No me necesita, pero me hace formar parte de lo suyo, de sus proyectos. Y es maravilloso. No necesita mis recursos económicos, pero me permite formar parte con mis recursos económicos de su obra y de su reino. Porque si no soy yo, Dios va a usar a cualquiera. No pasa nada, sus proyectos son más grandes que yo. Y entonces vienen con todos los peces que Dios les había provisto. Y Jesús ya les tenía preparado el desayuno. Ya tenía peces y aparte un panecito. Ahí estaba el pan. Juan 21:10. Y ya es la 1:22. Es que la última parte de este pasaje va a ser una parte tal vez muy teológica, si quieres verla, pero la verdad es un caprichito que me voy a dar, porque la verdad está delicioso. Yo quiero que entiendas esta última parte, que veas la perfección de la palabra de Dios. La perfección de la palabra de Dios. Muchas veces en la Biblia te da un mensaje, por supuesto, a primera leída, y hay veces que viene otro mensaje en una segunda leída, y a veces viene otro tercer mensaje en una tercera capa. Mientras más meditas en la palabra, más lo exprimes como limón de fonda, ¿no?
hasta el último gajo. Y sabes que las escrituras no te las acabas de tanta riqueza y profundidad que tienen. Ahora vamos a esta parte. Versículo 10. Jesús les dijo: traed los peces que acaban de pescar. Fíjate esto. Jesús necesita de los peces que pescaron, ¿sí o no? No, ya les tenía el desayuno, ya les tenía los peces, ya les tenía pan, ya les tenía para darles desayunar. Entonces, ¿por qué Jesús les dice a los discípulos: traigan los peces, tráiganme los peces? Ahí hay un símbolo, ahí hay un mensaje. No es porque Dios necesite ni Cristo necesite los peces, que Él mismo les dio, ¿cierto? No lo necesita. Ay, lo que pasa es que nada más Jesús tenía un pececito y no les iba a alcanzar porque el Pedro come re mucho. No, no es por ahí. No es de que no, es que no les iba a alcanzar porque eran muchos pescadores, solo había un pez. No, tampoco era por ahí. Hay un cuadro de salvación, hay un cuadro del evangelio muy claro en cuando Jesús le dice a los discípulos: tráiganme los peces que pescaron. Que dicho sea de paso, fue por el poder de Cristo que ellos, y por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque si Jesús les hubiera dicho desde la orilla: ¿saben qué? Echen la red a su derecha, y ellos no le hubieran creído, no hubieran tenido fe, ¿qué hubieran hecho? Nada. Pero porque le creyeron, por la fe en lo que Cristo decía, fue que enviaron esa red y no podían cargar la cantidad de peces. Ahora, ahí voy a la parte. Por lo tanto, en este cuadro donde Jesús está y vienen los discípulos con la lancha y vienen la red llena de peces, ahí está el cuadro maravilloso que vamos a desglosar un poquito. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de peces, grandes peces, y eran 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ahora, mi pregunta, o tal vez yo soy el único curioso, ¿verdad? Pero mi pregunta es: ¿no se te hace raro que Juan sea tan específico en 153 peces? O sea, nada más hubiera dicho, como en Lucas capítulo 5, estaba llenas las barcas y no se estaba hundiendo y eran muchos peces, y ya, con eso nos quedamos contentos. Pero aquí Juan dice eran 153 y dije, porque a veces hago así, Entonces dije, 153, aquí hay un mensaje. Y entonces me puse a investigar un poquito. 153, y ahí les va, el mensaje está maravilloso. Pero para esto les voy a dar un contexto, ¿ok? No se les olvide, ¿cuántos peces? ¿De dónde lo sacaron? Exacto, de ahí. ¿Quiénes los trajeron? Ok, también. Pero los trajeron a Cristo, los apóstoles, de una pesca milagrosa, que solo por el poder de Cristo, ¿ok? Ese es el cuadro final. Ahora, 153, ahí te va. Ahora vámonos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a Moisés que hiciera el tabernáculo de reunión. ¿Qué era el tabernáculo de reunión? Era una casa de campaña grandota donde Dios quería, fíjate algo hermoso, Dios mismo quería habitar en medio de su pueblo. Dice, este es mi pueblo, yo quiero habitar en medio de mi pueblo, ¿ok? Por eso, Moisés, me vas a hacer un tabernáculo, una casa de campaña donde yo voy a vivir. Mi presencia va a estar ahí porque yo quiero que mi presencia esté en medio del pueblo, ¿ok? Y esto viene en Éxodo capítulo 31, como lo vamos a leer, pero solo quiero dejarte claro, en ese tabernáculo era el lugar de adoración a Dios. Era el lugar donde Dios dirigía a Moisés para darle dirección. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, donde Dios le hablaba a Moisés. Era el lugar donde era el perdón de pecados también, porque traían los sacrificios. Entonces había sacrificio para perdón de pecados, había adoración,
había oración y había dirección de Dios hacia Moisés, ¿cierto? Ok, eso era el tabernáculo. Pero en Éxodo capítulo 31, Dios le manda a Moisés que haga el tabernáculo a través de una persona, Bezalel. Este personaje es muy importante, Bezalel. Ahora, por si quieres ponerle así a tu hijo, Bezalel, pásame la sal, ¿no? Si soy así bonito. Ahora, Bezalel es un personaje muy importante. ¿A qué voy con Bezalel? Bezalel es uno que Dios eligió. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. Es decir, Dios lo apartó, Dios lo eligió, lo eligió. Ahora, ¿qué significa la palabra Cristo? Ungido. ¿Y qué significa la palabra ungido? Apartado, elegido, escogido. Era el Mesías, el escogido, el ungido, ¿no? Ahora, fíjate, dice aquí que este personaje, Dios lo ungió, lo ha elegido, lo ha apartado. Yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tierra de la tribu de Judá. ¿Quién es de la tribu de Judá? Jesucristo. Lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Quién está lleno del Espíritu Santo cuando estuvo aquí en la tierra? Jesucristo. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, con creatividad, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Es decir, cuando empiezas a ver todas las características de este personaje de Bezalel, te vas a dar cuenta que es como una tipología de Cristo. Ha sido apartado por Dios, lleno del Espíritu Santo, también le ha dado sabiduría, inteligencia, conocimiento, arte para inventar diseños, es decir, creativo. Cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que el creador de todo el universo es Jesús. No fue el Padre, fue Jesús. En Hebreos capítulo 1, el Padre dice que Jesucristo es el creador de todo el universo. Juan capítulo 1 habla de que Jesús es el creador del universo. Colosenses habla de que Jesús es el creador del universo. Génesis 1:1 habla de que Jesús es el creador del universo. Es decir, este personaje de Bezalel es como una representación o una tipología de Jesús. Es el que va a hacer el tabernáculo. El tabernáculo es la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿cierto? Jesús es el único que puede traer la presencia de Dios entre nosotros. Él es ese tabernáculo de reunión, ¿ok? Ahora, Bezalel, ¿qué significa este nombre en español? Porque Bezalel es un nombre hebreo. Este nombre significa a la sombra de Dios, o bajo la protección de Dios, o la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Jesucristo. Entonces este personaje sigue siendo como esa tipología de Jesucristo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O ya los confundí? Vamos bien, ok. Ahora, yo sé que todos ustedes son maestros, y yo sé que tú sabes que tú sabías que yo pensé que sabías, ¿ok? Pero si hablamos del griego y dices, ¿qué tiene que ver el griego? Ya me hiciste bolas. No te preocupes. Si en el griego no hay números, ¿cierto? Los números son letras. Si te digo, ¿cuál es el número 3 romano? Pues 3 palitos. ¿Cuál es el número 5 romano? Una V. Así como Moripaz. Una V representa el número 5. Si yo quiero representar el valor de 5,
con el idioma griego es una V. Si quiero decirte el 10 romano, ¿qué es? Pues ya lo hice. Es una X, representa el número 10. Es decir, que en el griego cada letra tiene un valor numérico, ¿cierto? En el hebreo es igual. El hebreo, cada palabra, cada letra tiene un valor numérico, perdón. En el hebreo cada letra tiene un valor numérico. Ahora vamos a ver cuál es el valor numérico de este personaje Bezalel, y se los puse aquí. En la gematría, el valor numérico de Bezalel está aquí. En base a cada una de las letras tiene un valor numérico. Esta letra se repite, entonces aquí vemos Sadi 90, tiene un valor numérico de 90. Lamed tiene un valor numérico de 30 y aparece 2 veces. Y Aleph, que es la primera del alefato hebreo, tiene un valor de 1. Si sumas esto, a ver, mis queridos maestros, Bet es 2, me faltó Bet 2. Súmale 2 más 90, ¿cuánto nos da? 92. Más 60, porque la meda aparece 2 veces, entonces 30 y 30, 60. 92 más 60, 152. Más Aleph, que representa 1, nos da ¿cuánto? 153. Ahora, esto está maravilloso. El nombre, pues aquí se los puse. Sí, pues sí. Pero bueno, el valor numérico de la palabra Bezalel es el 153. Ahora, ¿qué tiene que ver el valor numérico 153 de la palabra Bezalel y el personaje Bezalel con lo que Cristo está haciendo y que le trajeron 153 peces? Voy a repetir Juan 21:10. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. ¿De dónde los pescaron? ¿De dónde? Del mar de Galilea. Cuando tú sabes qué representa el mar, por ejemplo en Daniel, en las profecías de Daniel o en Apocalipsis, te lo deja súper claro. Para todos los que estamos estudiando Apocalipsis los martes, sabemos que el mar representa las naciones. El mar representa las naciones, son símbolos. Cuando habla en Daniel y habla en Apocalipsis que la bestia salió del mar, está diciendo que la bestia salió de las naciones. Ahora, esta es la fotografía que estoy dibujándoles. Fueron los discípulos a pescar y no pescaron nada. Pero cuando Jesús se aparece en la orilla y les dice: tiren la red a la diestra, a la derecha, o sea, en mi poder, en mi autoridad, tírenla. Están tirando la red y están trayendo 153 peces del mar. El mar representa a las naciones. ¿Ok? 153 representa a Bezalel, que representa a Cristo, que está hablando de la presencia de Dios, el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios entre el pueblo. Ahora, cuando los traen a los pies de ¿quién? De Cristo. 153 peces los traen a los pies de Jesucristo. Esto lo que está haciendo es, a través de simbologías, está describiendo el cuadro del evangelismo a nivel global. Tú y yo somos esos peces que venimos de las naciones. ¿Quién de nosotros estudió Torah desde bebés, desde niños? ¿Quién de nosotros estudió las escrituras desde niños? Ninguno. Todos venimos de las naciones, ignorantes de la Torah, ignorantes de las escrituras. Conocíamos mucho de nuestra religión, conocíamos mucho de nuestras tradiciones, pero somos de las naciones. Los judíos a nosotros nos llaman goíns, que significa de las naciones. Somos los de las naciones. Y efectivamente, tú y yo somos de las naciones y hemos sido sacados de las naciones
por la predicación del Evangelio a través de los discípulos de Cristo, por el poder de Cristo, y hemos sido predicados por el Evangelio que los apóstoles han predicado por todos lados, y nos han traído a los pies ¿de quién? De Cristo. Y ahora Cristo habita en medio de nosotros. Ahora Cristo habita en medio de su pueblo. Tú y yo somos ese cuadro maravilloso que se dibujó a través de toda esta historia, donde Jesús se les aparece y le dice: echen la red ahora en mi poder, en mi autoridad, a la diestra, a la derecha de la barca. Y vienen los discípulos con la barca y los traen a los pies de Cristo. Tú y yo somos de las naciones que hemos llegado a los pies de nuestro Salvador por la predicación del Evangelio a través de los discípulos. Cristo, a través de sus discípulos, restaura el tabernáculo, la presencia de Dios en un pueblo pecador, en un pueblo idólatra, en un pueblo indiferente a los mandamientos y a la palabra de Dios. Pero ahora, a través del Evangelio, a través de sus discípulos, el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones, cumpliéndose la promesa que Dios le dio a Abraham, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora Dios está entre su pueblo, y los 153 representa que somos ese cuerpo de Cristo sacado de las naciones y que hemos llegado a los pies de nuestro Salvador. Tú y yo, siendo gentiles, habiendo crecido sin estudiar Torá, sin estudiar las Escrituras, llenos de tradiciones, de religiones, de diferentes lados, a través de la predicación del Evangelio por los discípulos, hemos sido traídos a los pies de Cristo. Y ahora tú y yo podemos decir: el tabernáculo de Dios está entre nosotros. La presencia misma de Dios está entre nosotros a través de el Hijo de Dios. Él ha traído la presencia del Padre a todos nosotros. Por eso dice Hebreos capítulo 4: acercaos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, porque no tienen un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de vosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero él sin pecado. Así es que Él ha acercado la presencia de Dios a todo aquel que quiera. Hemos sido llamados de las naciones para venir a los pies del único Mesías y del único Salvador del mundo, el único que murió en esa cruz y resucitó por todos nosotros, venciendo al pecado y venciendo a la muerte. Él es nuestro Salvador. Él está entre nosotros. Y ahora nosotros, como esos peces, estamos a los pies de nuestro Salvador. ¿Oramos? Ay, Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por haber restaurado esta relación que por nuestro pecado era imposible. Un pecador acercarse a un Dios santo y perfecto era imposible. Pero ahora, a través de tu Hijo Jesucristo, has acercado, Señor. Has creado este maravilloso puente de misericordia, de perdón, de gracia. Ahora podemos estar a los pies de tu Hijo. Ahora podemos tener la presencia misma tuya, Señor, entre nosotros y en nosotros, por ese sacrificio perfecto y completo en la cruz. Gracias por habernos perdonado. Gracias por habernos dado vida en tu Hijo Jesucristo. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, y ayúdanos a vivir de una manera que te honre, que te alabe, de una manera en la cual te goces al ver nuestras vidas. Y gracias por tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Amén.